Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Doctor, entre esas iniciativas, esas leyes que están pendientes de aprobación en el Congreso, deberíamos mencionar el Código Procesal Penal. Un código que nosotros hemos cuestionado y en un momento hemos dicho que tal vez la incomodidad que sentimos es porque no se adapta a la realidad dominicana. Un código más avanzado que la misma realidad que vivimos. Demasiado garantista de derecho, de manera muy especial para los infractores de la ley. Los infractores de la ley para los delincuentes, que sabiendo que en ese Código Procesal Penal hay garantías que con un abogado bien diestro, un abogado, un técnico bien capacitado en defensa, puede ir maniobrando hasta lograr sacarlo en libertad, independientemente de que el juez tenga todas las pruebas en las manos. Resaltar que el concepto, la filosofía del derecho en este momento busca más la constitucionalización de cualquier tipo de procedimiento que la valoración de esa ley sustantiva, esta ley adjetiva, que en este caso podría ser el código, podría ser la ley 6317, cualquiera de ellas. Y cuando este Código Procesal Penal se aprueba en el año 2002, en ese momento estaba constitucionalizándose una serie de procedimientos que ya se volvieron obsoletos. En este caso, el plazo razonable era de 3 años en ese momento, luego se extendió con una ley que modificó y el Código Procesal Penal, la ley 1015, y se estableció de 4 años. ¿Qué pasó en el día de ayer en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, encargado del enjuiciamiento de los hermanos de Danilo Medina? Que ellos pidieron, tanto Alexis como Magali Medina, pidieron la extinción de la acción penal, invocando ese derecho fundamental al plazo razonable, que en este caso son 4 años, y decían que ya había pasado 4 años de cuando se había comenzado el enjuiciamiento de estas personas. Pues le fue rechazado, señores, le fue rechazado, y cuando le he rechazado, señalan las juezas Claribel Nival, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo, que no es posible que se pueda extinguir o declarar la extinción de un proceso penal cuando las causas por las cuales se llegó a 4 años de duración han sido invocadas por los imputados. Y en ese sentido está usted señalando el exceso de garantismo que hay para los imputados, pero no para las víctimas. Correcto. Y pues en este caso la víctima es el Estado Dominicano y el pueblo dominicano, que ha visto defraudar y ha visto que se ha apropiado de sus fondos una cantidad enorme de miles de millones de pesos. ¿Y qué sucede? Muy particular en ese caso, venir a declarar la extinción cuando hay personas que ellos mismos, en ese mismo caso Antipulpo, han devuelto dinero consintiendo que han violado la ley. Y que son testigos claves. Y que son testigos para señalar a aquellos que de algún momento, de alguna manera, están negando esa culpabilidad. Y declararlo extinguido sencillamente era dejar sin efecto el trabajo que pudo haber hecho el Ministerio Público hasta este momento. Y eso no es posible. Esa falta cometida, eso se va a acabar. De los abogados, de prolongar el proceso, prolongarlo por situaciones baladíes, por cualquier razón se aplaza la audiencia, se agotan los 4 años y al agotarse los 4 años entonces que se declare extinguida la acción. Ya le fue dicho que no, y hay sentencia constante del Tribunal Constitucional, que es la que entiendo que en la que se han apoyado estas juezas para decir que cuando hay causas, como en este caso, la prolongación del plazo a causa del mismo imputado, de su abogado presentando excusas baladíes, entonces no es posible declarar la extinción de la acción penal. A lo que pudiéramos llamarle tal vez excusa baladíes, como dice usted, son trámites que promueve el abogado que entiende que le benefician y están en el contexto de la falsa defensa que los abogados, los defensores técnicos implementan en el proceso penal. Esa falsa defensa, vamos a provocar incidentes para aplazar por esta razón, porque no me notificaron aquello, por lo otro, y por lo otro, y por lo otro, y lo va provocando y provocando,
hasta que llega al proceso que usted acaba de indicar, la extinción máxima del proceso penal, la extinción, que el máximo de duración son 4 años. Pero que eso, como estoy señalando, no se cumple, no se agota ese tiempo cuando es un pobre de solemnidad el que está siendo juzgado. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos señalando. Ahora sí, porque sí, la sí, grandísima mayoría de los procesos se agotan antes de que se venza ese tiempo de 4 años. Entonces, lo que hay que ver es que de ahora en adelante los abogados de estas personas imputadas por estos casos importantes de corrupción administrativa van a tener que ir revisando en la medida en que vayan pidiendo, por supuesto, en defensa de los derechos de sus patrocinados, tienen que ir verificando el tiempo en el que se van cumpliendo ese tipo de condiciones que ellos reclaman, de requisitos que ellos reclaman para el buen cumplimiento, valga la repetición, de esas normas de garantía procesal en favor de sus defendidos. Así es. Doctor, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump han empezado a tener algunos enfrentamientos con jueces federales de allá que han echado para atrás algunas de esas órdenes ejecutivas. Sin embargo, por encima de esos impedimentos de esos jueces federales, en el día de ayer fueron enviados 2 aviones llenos de indocumentados, uno a El Salvador y otro directamente a Honduras, lo cual indica que el presidente Donald Trump se va a tener que enfrentar al desacato de la justicia en Estados Unidos y no sé cómo le irá. En realidad no sé cómo le irá, porque independientemente de que en este momento corrió con suerte en el proceso electoral pasado porque pudo conseguir una mayoría aplastante tanto en la Cámara de Representantes como en los demás órganos legislativos, no menos cierto es que en Estados Unidos la justicia, los jueces, pueden dictar sanciones en contra de cualquier decreto. Lo que allá le llaman orden ejecutiva es un decreto aquí. Es un decreto. Entonces los jueces tienen facultad para eso allá. Pero pasa lo siguiente, el sistema jurídico estadounidense es la base de todo aquel sistema económico que ellos tienen, por medio del cual ellos han llegado a ser una potencia internacional, una potencia mundial, supremacía generalizada que tienen sobre los demás países en el mundo entero. Maravilloso. Pero sin ese sistema legal que ellos tienen y el funcionamiento de su sistema judicial, ellos se convierten en cualquier país de tercer mundo. Sí, que le quede claro. Sí. Entonces, si no se cumplen las leyes, si no se respetan las decisiones de los jueces, si no se respeta el derecho internacional, entonces usted se convierte fácilmente en un país como cualquier otro de los cuales a los cuales ustedes critican y le llaman dictaduras. Porque la gran diferencia con respecto a Estados Unidos es su sistema legal, que funciona la ley, que funcionan las instituciones. Pero si a partir de ahora, como está pasando con los republicanos, que están diciendo, no, eso no es nada porque eso fue el presidente que lo hizo, y las decisiones de un juez la irrespetan, entonces si por ahí es que nos vamos, y va a pasar estos 4 años de Donald Trump en esas condiciones, sin respetar las instituciones que ellos mismos se han dado a la tarea de hasta imponerlas por la fuerza de las armas, de su ejército, donde sea, donde le ha interesado a ellos hacerlo así, entonces así no va a ser muy fácil porque hay otros países que tienen, o mejor dicho, que no tienen esos requisitos de la institucionalidad, como son Rusia, como son Irán y demás, que en un momento determinado se van a igualar todos y no va a haber ningún tipo de, digamos, de referencia, no va a haber ningún tipo de ejemplo contra el cual se puedan comparar con esos países de ese dominio dictatorial. Entonces, Putin se va a convertir en un angelito, ¿verdad? Así es, los ayatolas se van a convertir en santos de devoción y todo va a ser maravilloso en ese sentido, porque lo que nos diferencia de uno y otro es el hecho de que nos comportemos también diferentes. Pero si vamos a actuar de manera igual y respetando las instituciones, pues entonces no vamos a caminar bien. El argumento es que al momento de la emisión de la orden ejecutiva, los aviones ya estaban en el aire, pero habría que ver
en qué espacio estaban en el aire, pues independientemente de que hayan estado Eso dijeron en ellos. espacio salvadoreño, en el espacio aéreo del Salvador o en el espacio aéreo de Honduras, esos aviones estaban volando en violación a una disposición de un juez federal, que ahí lo que correspondiera que esos aviones volvieran hacia atrás con los inmigrantes indocumentados que habían sacado de Estados Unidos en ese momento. Pero este es el asunto. Los republicanos siguen sosteniendo que estas son personas que cometieron delitos en los Estados Unidos, pero que ellos fueron capturados, montados en un avión y llevados a un presidiario, a un presidio de El Salvador. En este caso, el Centro de Corrección en contra del Terrorismo, que es una prisión enorme que tiene una capacidad de unos 40,000 prisioneros. Y así las cosas, sin un juicio previo para ser enjuiciados en El Salvador, entonces, óigame, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque si vas a deportarlo, tiene que ser por alguna razón que haya violado la ley, pero hay que demostrárselo y darle la oportunidad de que se defienda. Eso es lo que dice el sistema legal. Así es. Bueno. Sí. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.